Hay una frase un tanto maledicente sobre los clásicos de la literatura en la que dice que son libros que todos saben, que todos conocen, pero que nadie lee. Con los grandes autores parece que ocurre un tanto de lo mismo. Todos han oído hablar de ellos, pero nadie los lee. Vargas Llosa es probablemente nuestro más grande narrador. Y dado que acabamos de perderlo, queremos hacer como una especie de homenaje, una pequeña semblanza, para que conozcamos un poquito más al escritor más grande, al narrador más grande que ha tenido Perú. En este Langoy Extra vamos a hablar de Vargas Llosa. Hoy, 13 de abril del 2025, Vargas Llosa ha fallecido. Con casi 90 años, el premio Nobel peruano, nuestro único premio Nobel, se ha ido. Un titán de las letras para muchos. Una persona con una vida política extremadamente compleja y con posturas realmente conflictivas, pero también una persona con un viaje personal, con un viaje ideológico tan complejo que explica definitivamente cuál es el viaje del país mismo. Probablemente Vargas Llosa es responsable de la frase más usada cuando se trata de explicar o cuando alguien intenta explicar qué diantres ocurre con este país. La frase de Zabalita en Conversaciones en la Catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú?, es probablemente la frase que más hemos oído repetir por periodistas, analistas, en los momentos en los que algo ocurre. Finalmente, la respuesta más apropiada a esta pregunta podría ser todos los días. Pero más allá del personaje y más allá de sus posturas políticas, más allá de ese viaje ideológico, desde este joven comprometido a este liberal consciente y defensor de las libertades personales, a este enemigo de los totalitarismos, al conservador de ultraderecha en el que se convirtió en los últimos años de su vida. Además de esto, existe un correlato impresionante, porque Vargas Llosa es una persona de las que se podrán decir muchísimas cosas, pero de las que se tienen que reconocer muchísimas también. Por ejemplo, Vargas Llosa debe haber sido uno de los últimos escritores de la vieja escuela, disciplinado, trabajador, un tipo que veía la literatura como una misión personal, pero además como un trabajo. Era alguien que se sentaba en la mañana a comenzar a escribir algunas páginas, corregir al mediodía, releer, investigar el resto del día. Era un escritor extremadamente acucioso, trabajador, exhaustivo. Y eso se nota en algunas de las novelas que tocan temas que no son peruanos. Por ejemplo, La guerra, el fin del mundo, que es particularmente mi novela favorita de Vargas Llosa, es un trabajo de investigación impresionante. Y ese trabajo de investigación, al mismo tiempo, era un proyecto enorme, porque originalmente iba a ser una novela, iba a ser una película. Al momento de que esta película se derrumba, desaparece, la novela cobra el protagonismo y es lo que tenemos. Es una novela que tiene una intensidad shakespeariana en algunos momentos. Y
cuyo retrato de la sociedad brasileña, del noreste, de la hambruna, es tan vigoroso y tan exhaustivo como el que podría haber realizado cualquier brasileño de esa zona. Definitivamente, yo he comparado, por ejemplo, la visión que tiene Jorge Amado en Mies Roja, que es una novela que trata sobre una zona muy cercana, la zona de Ilheus, que está muy cerca ahí también en Manao, perdón, en Bahía, y es tremendo, o sea, lo leo y siento definitivamente esto es lo mismo que yo he leído en Vargas Llosa. Prometo un análisis de ambas novelas. Justamente hace algunos tiempos, desde hace unas semanas, estaba releyendo ambas, pensando en hacer algún trabajo comparándolas, que es una idea que llevo arrastrando desde hace muchísimos años. Para mí son dos novelas que están demasiado emparentadas, que tienen muchísimos elementos comunes, pero que además contraponen las visiones políticas de los autores. Prometo hacerlo. Pero vayamos a los datos, a datos que son importantes conocer sobre Vargas Llosa, básicamente para ir entendiendo un poquito a la persona, ¿no? O sea, Vargas Llosa nace en Arequipa en el 36 y nace en un hogar complicado, nace con un padre, Ernesto Vargas Maldonado, que era una persona que tenía un carácter bastante complejo, era un tipo arribista, duro, pero trabajador, con una manera de ver el universo bastante machista. Vargas Llosa se va a vivir con la familia materna y la familia materna se pasa de Arequipa a Bolivia y vive él durante muchísimos años pensando que su padre había muerto y siendo criado en un entorno extremadamente amoroso, lleno de las mujeres de su vida que lo protegían, ¿no? Cuando su padre regresa, su padre ve el chico que habían criado su esposa y el resto de su familia y dicen, bueno, no hay manera de que yo me sople a este hijo, y lo manda al colegio militar. En el colegio militar, pues Vargas Llosa es infeliz, pero sobrevive escribiendo novelitas para sus compañeros. Y bueno, ustedes recuerdan La ciudad de los perros, las novelas del poeta. Ahí nace la historia. La violencia del colegio militar logró, por ejemplo, que el ejército quemara libros, que es algo, bueno, la verdad el ejército peruano no ha necesitado muchas cosas para quemar libros históricamente. A los 16 años, Vargas Llosa ingresa a San Marcos, al mismo tiempo que trabajaba como periodista freelance, escribía obras teatrales. Pero San Marcos, en esos momentos, en los momentos del presidente Odría, del dictador Odría, de la Guerra Fría, en la época de las guerrillas, era un lugar bastante complicado, porque estamos hablando de un momento en el que las tensiones ideológicas estaban polarizadas. O eras un fascista de derechas o eres un cerdo comunista, ¿no? Estabas en extremos complicados. Y Vargas Llosa, como muchísima gente de su generación, eligió la visión marxista del universo. Y entonces él entra en la célula Cahuide, que promovían el pensamiento revolucionario. Y bueno, durante años él pasó por aventuras pintorescas, promoviendo huelgas, promoviendo panfletos, repartiendo panfletos, escribiendo panfletos, imprimiendo panfletos. Aquellos que, bueno, en mi generación, por ejemplo, nosotros imprimíamos fanzines o imprimíamos revistas universitarias en el centro de Lima, en Rufino Torrico, con offset. Eran tiempos distintos a los de ahora, donde era mucho más fácil imprimir. En los tiempos de Vargas Llosa probablemente utilizaban mimeógrafos para ese tipo de cosas. Vargas Llosa en esa época estaba muy involucrado con el pensamiento de izquierdas,
pero al mismo tiempo estaba recogiendo información que después terminaría viéndose en sus siguientes libros, porque es ahí donde él se comienza a formar ideológicamente, pero también donde él comienza a internalizar la crisis peruana y a internalizar la manera como funciona el país y cómo no funciona el país. Todas esas cosas las terminamos leyendo, tanto en El pez en el agua como en Conversaciones en la Catedral. El tema del compromiso político, el tema de la desilusión ante un país que no funciona. Todo eso está presente en eso. Todo eso nace en esos momentos, en el periodo sanmarquino de Vargas Llosa. Pero algo que también nace en ese momento es la concepción de la literatura como trinchera, desde la cual podía combatir y además podía empujar al cambio. Esa visión sartreana, por la cual Vargas Llosa fue llamado siempre el sartrecillo valiente, esa visión sartreana que se va diluyendo posteriormente con la desilusión de los sueños marxistas que él empieza a sentir en los años 80. San Marcos influye muchísimo en la obra de Vargas Llosa, definitivamente. Ya hemos dicho, Conversación en la Catedral, El pez en el agua también está presente en San Marcos. La tía Julia y el escribidor también menciona todos esos devaneos ideológicos de Cahuide de una manera pícara, divertida, graciosa. Vargas Llosa resume su experiencia sanmarquina diciendo: en San Marcos descubrí que el Perú era más complejo y terrible de lo que mis lecturas me habían hecho soñar. Allí empezó mi obsesión por descifrarlo, aunque fuera a través de ficciones. Para muchos, San Marcos es un laboratorio de ideas. Para Vargas Llosa, San Marcos forjó su voz literaria, forjó su conciencia política, lo hizo navegar por el idealismo revolucionario, pero lo empujó a descubrir una identidad propia. Pero esas posturas progresistas de izquierda de Vargas Llosa cambian. ¿Y por qué cambian? Vargas Llosa, al igual que muchísimos intelectuales de los años 60, tenían una cercanía enorme a la Revolución Cubana. En principio porque la Revolución Cubana en los años 60 era la cristalización de un sueño en el cual un pueblo oprimido podía levantarse contra un gobierno títere, derrocarlo y cambiar las tornas de la historia, convertir a los oprimidos en victoriosos y hacer un estado justo y demás cumbiangas. Era un sueño enorme, un sueño maravilloso. Y en el 71, Vargas Llosa tiene su primer divorcio ideológico poderoso con esta experiencia cubana. Y se debe al caso Padilla. El caso Padilla, donde un intelectual importante es acusado de ser contrarrevolucionario por criticar el régimen castrista. Y bueno, este señor fue encarcelado, le pasaron muchas cosas. Un montón de intelectuales, entre ellos Sartre, que era un intelectual de izquierdas, Cortázar, que también era de izquierdas, Vargas Llosa, que en ese momento todavía era de izquierdas, firmaron, y muchísimos otros más, firmaron una carta instando al régimen de Castro a que liberen a Padilla, a que restituyan sus derechos como ciudadano y que reconozcan que criticar a un gobernante cuando sientes que está equivocado no es contrarrevolucionario, más bien es un derecho ciudadano. Pues no funcionó. Entonces, Vargas Llosa reflexiona sobre el tema, ¿no? En una entrevista al País en el año 2005, Vargas Llosa dice que, cito, descubrí que el socialismo real sacrificaba la libertad individual en nombre de utopías y eso
me pareció inaceptable. Definitivamente, darte cuenta que el proyecto en el cual te has involucrado intelectual y emocionalmente es una entelequia, debe haber sido dolorosa y es la parte importante, la primera fractura. Pero la segunda fractura, y me parece que la fractura con la cual no hay vuelta atrás, es la experiencia y la estatización de la banca en Perú en los años 80, el 87, si mi memoria no me falla. En ese momento Vargas Llosa toma esta ruptura de la cadena de propiedad por parte del Estado como una violación de la libertad total. Para los que vivimos ese momento, recordar Vargas Llosa con el tema libertad, ¿no? Como motu para toda su campaña, es parte de nuestra adolescencia. Vargas Llosa en esa época pues se enfrenta, ¿no? Se enfrenta directamente a Alan García, que Alan García pues en ese momento era de izquierdas, el García más reciente era un García de derechas, un tipo camaleónico. Yo recuerdo esta frase de Vargas Llosa, ¿no? Con el aroma de la libertad, ¿no? Siempre hablaba acerca de la libertad como algo que hacía muchísimo más todo lo demás. Pero hay una frase en uno de sus mítines que también grafica el Vargas Llosa a partir de ese momento, ¿no? Cuando él dice, yo no quiero vivir en un país donde el Estado controle hasta los sueños de sus ciudadanos, ¿no? Lo dice en un mitin en Lima en el 87, y más o menos eso grafica muchas cosas, pronostica muchas cosas. La primera es que él se va a ir a vivir fuera del Perú. La segunda es que su postura libertaria se va a ir haciendo más intensa, y al hacerse más intensa también se va a hacer más dura, más principista. Y ese Vargas Llosa que entra en la campaña política después, en el 89, y que combate al aprismo desde la arena política y que termina perdiendo contra Alberto Fujimori, Vargas Llosa es el momento final, desde ese viraje del Vargas Llosa de izquierdas de los años 60 al Vargas Llosa desencantado de la izquierda y plenamente metido en posturas políticas de derecha. El cambio, a partir de ahí ya no queda nada del Vargas Llosa de Cahuide. Literariamente, ¿qué cosa es lo que nos acompaña en ese viaje ideológico? Nos acompaña de manera temprana La guerra del fin del mundo, que es una novela en la cual ya se habla de ese desencanto. Nos acompaña El paraíso en otra esquina, donde, bueno, hay un contraste, ¿no?, entre Flora Tristán, que era socialista, y Paul Gauguin, que era un individualista más extremo. Y bueno, El sueño del Celta, donde es esa novela que denuncia pues las maldades del colonialismo, ¿no? Pero bueno, cada vez, en cada texto siempre, a partir de esa etapa, cada vez que se ha hablado de revoluciones o de movimientos revolucionarios de trabajadores o de campesinos, siempre se les ha planteado en la obra de Vargas Llosa como perjudiciales, ¿no?, a la sociedad. Y eso está claro, por ejemplo, en La guerra del fin del mundo. Hay una cita más, ¿no? En su discurso del Nobel de 2010, él dice, me volví liberal porque entendí que sin libertad individual no hay creatividad, ni progreso, ni dignidad. Y porque vi que las ideologías colectivistas, aunque se vistan de buenas intenciones, terminan en opresión. Y claro, esa es una lectura que es entendible viendo el viraje ideológico público de Vargas Llosa y lo que vamos a encontrar en su literatura. Definitivamente La guerra del fin del mundo es eso, es esa frase.
Finalmente Vargas Llosa gana el Nobel. Y gana el Nobel con una academia sueca que lo reconoce no solamente por su enorme legado literario, sino porque hasta ese momento Vargas Llosa había sido una piedra en el zapato de cuanto gobierno totalitario, tanto de derechas como de izquierdas, apareciera en América Latina o en el mundo. El Vargas Llosa, hasta ese momento, era alguien con quien podía estar en desacuerdo, políticamente hablando, pero del cual ibas a reconocer la integridad de su pensamiento. El discurso con el que Vargas Llosa acepta el premio Nobel es un texto de una brillantez y una belleza desgarradora. Elogio de la lectura y la ficción. 7 de diciembre del 2010. Es un texto donde te habla de la odisea de un lector enamorándose de la literatura, enamorándose de los personajes, enamorándose del arte, de involucrarse dentro de la ficción, pero finalmente convertirse en un artífice de ficciones. Es un texto que explica cómo un lector se convierte en autor de una manera gozosa e intensa. Y termina, e incluye una pequeña carta de amor a su esposa Patricia, que vamos a escuchar a continuación. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Incluso hoy día, 15 años después de ese momento, me resulta súper conmovedor escuchar a Vargas Llosa humanizarse mientras que habla de la mujer que lo ha acompañado por muchísimos años. No voy a hablar más, mejor dicho, no voy a hablar de los momentos posteriores de Vargas Llosa por varios motivos, ¿no? El primero es porque ese Vargas Llosa crepuscular, estos últimos años de él, estos últimos 15 años de él, donde él ha prestado su apoyo y su nombre y ha validado posturas horribles, ha apoyado a Vox, que es un partido que es literalmente reivindicativo del gobierno de Franco, es un partido espantoso, posturas horribles, y él lo ha reivindicado desde el punto de vista de decir: yo soy un liberal clásico y ante los excesos de los liberales y de los progresistas prefiero apoyar a estos porque el exceso de los progres me parece abominable. No quiero abundar en ese Vargas Llosa porque ya habrá momento para hablar sobre él. Ahorita solamente deseo rendir este homenaje incompleto, este homenaje imperfecto a probablemente el novelista más importante de la historia del Perú. Y
el último eslabón del boom literario latinoamericano. Mario está ahorita a la derecha de Flaubert. Muchas gracias y buenas noches.